Bueno, primero que nada, un cordial saludo. Mi nombre es John Martínez. El video que hoy voy a trabajar o lo que vamos a trabajar es directamente proporcional a las teorías o a las problemáticas de la cultura, especificado pues en la práctica que se tuvo con la maestría de Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima al suroriente del departamento. Eso en primer momento. Para este seminario usamos principalmente los conceptos del filósofo Teodoro Adorno. Son supremamente interesantes, pero pues hay que aterrizarlos un poquito más. Y en esa base de aterrización, de aterrizaje, perdón, de estos conceptos, lo primero que voy a intentar hacer es mezclar la industria cultural que plantea Adorno junto con la economía naranja que plantea el presidente actual, que es Iván Duque. Junto con esos dos conceptos, lo que yo voy a hacer es intentarlos acomodar directamente en cada una de las sesiones que tuvimos dentro del suroriente del Tolima, que nos van a permitir directamente ampliar mi trabajo escrito, que fue principalmente lo que les estoy comentando, pero de una manera más mm, académica. En primer momento, el filósofo Teodoro Adorno nos plantea la manipulación reactiva, y pues el concepto de manipulación reactiva lo define Adorno como el hecho de cuando el capitalismo empieza a modificar cierto tipo de conductas. Entonces el capitalismo hace que la misma sociedad, por medio del capitalismo, haga que se encarezca cierto tipo de productos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se puede aterrizar ese concepto? Ese concepto se puede aterrizar de la siguiente manera, y es de, si tú tienes dinero y si tú quieres algo artesanal, muy artesanal, tú tienes el poder de tener eso, pero te va a salir un poco más caro. Me explico, no es lo mismo un sombrero volteado hecho por la gente de la costa a mano, va a ser mucho más costoso a los que llegan de China, que son más o menos a 4.000 pesos. Entonces está ese tipo de cosas. Entonces, principalmente lo que yo quiero trabajar y lo que estoy trabajando directamente dentro de este trabajo de final es el hecho de la manipulación reactiva. El hecho de que manipular algún producto, alguna artesanía por parte de un especialista de la materia puede lograr hacer que ese producto se encarezca de una manera elevada. Eso en primer momento. Empezamos en la chamba. En la chamba encontramos, aparte de esa reactividad de las cosas, encontramos muchas problemáticas de la cultura, pero una de las más interesantes es los discursos implantados. Nos damos cuenta de que hay un edificio que iba a ser el Expo Artesanías, pero pues llega a ser un elefante blanco, donde los individuos, donde las personas de la chamba no llegan directamente a comprar. ¿Y por qué no llegan? Sencillo, porque la gente de la chamba ya sabe dónde comprar artesanías. El extranjero ya sabe dónde comprar artesanías, y es yendo a los barrios. No había necesidad de crear un edificio, y mucho más un elefante blanco que en este momento pues se lo están comiendo los murciélagos. Entonces, eso en primer momento. La gente en la chamba crea la necesidad del barro, de las artesanías, entre otras cosas. Está muy bien, pero el hecho de que se dejen manipular por los turistas, el hecho de que se dejen manipular por los extranjeros, haciéndoles fabricar dildos, como es el caso de la señora Luz Marilei Rosano, el hecho de que fabrique dildos y antes, empezando, fabricaba juguetes. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la cultura está completamente corrompida, o sea que la tradición, no la cultura, la tradición de esta persona, la tradición de la gente está completamente corroída. Cuando pasamos al negocio de Don Pacho, perdón, también yo le ofrecí dinero porque fabricara dildos, ¿sí? Con unas especialidades que él manejaba, y lo más interesante de esto es que el tipo al primer momento me dice que no,
me dice, no los puedo fabricar. Posterior a eso, si yo le llegase a ofrecer más dinero, el señor sería capaz de hacerlos. Por eso no habría ningún problema. Eso sencillamente lo tuvimos principalmente en la chamba. Tuvimos problemas gigantescos, la gente no sabe cuáles son los stops de inventario, no hay un control y pues la gente, o sea, uno llega a la chamba y dan ganas de explotar a los pobres artesanos de la chamba. Por eso apliqué el concepto de el artesano naranja, porque aquí quien se beneficia es la gente que tiene los recursos, que tiene las grandes empresas que llegan y cogen y compran la artesanía a 10.000 pesos y la están vendiendo a los restaurantes a 40, 50.000 pesos. Esa tercerización es algo que la cultura o que dentro de la cultura rompe completamente el molde. Continuando, seguimos con purificación. En Purificación Tolima nos encontramos con, posterior a purificación encontramos que pues hay muchos problemas reactivos de cultura. Aparte de eso encontramos que hay un problema muy sencillo y es la catarsis como identificación, ¿sí? Y la catarsis como identificación va dirigido precisamente a eso, a la capacidad de raciocinio que tienen las personas. Por ejemplo, esa capacidad de raciocinio nos pasa en Purificación con el hecho de que ellos quieren entrar al dinamismo de la economía naranja con una agencia de viajes que se llama Sotopuri, pero cuando nos vienen a dar charlas, nosotros primero nos tratan como un turista más, sin tener cuenta que nosotros pues tenemos cierto bagaje académico y aparte de que pues nos tratan como un turista más, nos empiezan a decir mentiras, como de que están datados con carbono 14, cuando todos sabemos, o pues la mayoría de gente que tiene conocimiento sobre el tema, sabe que los pictogramas no se pueden datar con carbono 14 porque no hay rasgos o no hay restos materiales. Entonces, si tenemos un conflicto de intereses completamente dado con el hecho entonces en que en Purificación y en Prado intentan integrarse a la economía naranja, pero no hay un conocimiento ni siquiera, primero, de lo que se podría hacer con la economía naranja y segundo, cómo el turismo puede llegar a involucrar directamente sin necesidad de acabar con la reactividad de las cosas. Para continuar con la reactividad de las cosas, pues que habíamos terminado de trabajar. Ahora, vamos a hablar de Dolores. En el informe que escribo sobre Dolores, me encuentro que es un pueblo con memoria selectiva. Es un pueblo donde la cultura tiene ciertos matices, ¿sí? Donde el conflicto armado ha tocado tanto y ha permeado tanto el hecho de las preposiciones y como ese tipo de cosas que la memoria selectiva ha hecho de lo suyo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues primero se pierde la capacidad de raciocinio, ¿sí? Y esa capacidad de raciocinio de las personas es lo siguiente. Los habitantes de Dolores, cuando estuvimos entrevistándolos, encontramos pues precisamente eso, que los pobladores de Dolores tienen mucho resentimiento hacia los grupos armados, mucho más hacia la guerrilla de las FARC, en comparación con tal vez pues otras poblaciones, y aparte de que tienen ese toque, en ningún momento hablan de los grupos paramilitares y hablan mal del ejército, pero eso sí, adoran a Álvaro Uribe Vélez en el sentido de que para ellos él es Dios. ¿Qué encontramos también en Dolores? En Dolores encontramos las microempresas, encontramos algo muy curioso y es que hay un asunto acá que es que la cantidad
prima sobre la calidad, y eso se vuelve supremamente reactivo y conflictivo. ¿En qué sentido? La manipulación reactiva se aplica aquí de una manera diferente, ¿sí? Dentro de los productores de colaciones en el municipio de Dolores, nos encontramos con un señor que se encarga de vender las colaciones, los hace de una manera artesanal. Entonces la venta de las colaciones artesanales es un buen negocio, pero es mucho mejor negocio cuando las colaciones son hechas industrialmente. Entonces no se aplica lo mismo que se aplicaba tal vez en La Chamba, que tenía su rivalidad con Ráquira. No, aquí se aplica directamente es que hay un conflicto de intereses, y ese conflicto de intereses está mostrando principalmente el hecho de que la economía naranja permea, la tecnología permea completamente, y es preferible la tecnología para lograr una industrialización del producto, pero no se está valorando lo artesanal. Y es obviamente más costosas las cosas artesanales, hechas a mano, hechas con tiempo, pero en este caso lo artesanal iguala a lo industrial. Y entonces esto es algo donde entra un poquito en conflicto, tal vez Adorno y pues esa lectura crítica de la sociedad que él nos intenta plantear, ¿no? Ahora, si nosotros para darnos cuenta de detalles dentro de Dolores, es que la gente, y no solamente dentro de Dolores, dentro de todo la margen del suroriente del Tolima, nos damos cuenta que la gente le está perdiendo amor al campo. Y esa pérdida de amor, pues tal vez ahorita la intentaré explicar de una buena manera. Para finalizar, pues el informe, tenemos Alpujarra. Alpujarra fue una visita supremamente interesante. Es una visita pseudooficial. Todo el tiempo estuvimos acompañados por la gente de Alpujarra, el señor Feliciano, un señor supremamente amable. Nos ofrecieron comida, nos ofrecieron alojamiento. En el caso de nuestros compañeros, pues se les ofreció pues un lugar decente donde dormir. Todo fue bastante oficial. ¿Y qué encontramos dentro de Alpujarra? Dentro de Alpujarra encontramos que esas visitas oficiales, o eso que le quieren dar a mostrar al turista, no son los barrios feos de Alpujarra. De Alpujarra nos presentaron la cara bonita, de Alpujarra nos presentaron la pista, pero de la pista para el lado de allá, o sea, para el frente, podíamos ver que había más barrios dentro de Alpujarra. ¿Cómo eran estos barrios? Entonces, pues cuando nos adentramos a ver, es que encontramos cierto tipo de diferenciaciones entre la población. Entonces, en Alpujarra encontramos que pues hay un buen diseño metodológico, la alcaldía es supremamente clientelista. ¿En qué sentido? En que a los negocios donde el alcalde, digamos, tiene sus afines, sus adeptos, esos negocios son los que de una u otra manera van a progresar en Alpujarra, ¿sí? Culturalmente, Alpujarra cuenta con un solo artesano, evitando que los recursos son supremamente, o sea, este señor, este artesano se encarga de autogestionarse, pero todo lo que hace es aprobado mágicamente. Y esa aprobación mágica que tiene el artesano lo lleva a tener artesanías no solamente en Alpujarra, sino en Dolores, en el Líbano. Ese tipo de cosas pues hacen que pues listo, el artesano esté mirando su creatividad, pero pues es una creatividad donde no le damos oportunidad a otro tipo de artistas del conflicto que podrían llegar a ser más profundos en el hecho de examinar este tipo de cosas, ¿no?
una reflexión que genero es que nosotros al comprar cosas en Alpujarra, al comprar cosas en Dolores, al comprar cosas en, en la chamba, nos damos cuenta de que nosotros nos sentimos bien comprando ese tipo de cosas. Eso es olvidar a las víctimas por medio de la catarsis. Le estamos quitando el poder a la víctima de ser víctima, la estamos viendo como un pequeño comerciante y ese pequeño comerciante es el que nos va a ayudar a nosotros. Y entonces nosotros lo vemos así y ya no lo vemos tan víctima, no lo vemos con el proceso de asimilación, sino lo vemos como un pequeño comerciante naranja. Eso pues a grandes rasgos. De eso como tal trata mi trabajo, trata de deterioro del patrimonio, trata de clientelismo del patrimonio, de esta reactividad que es supremamente compleja, ¿sí? Esa manipulación reactiva que no se ve, pero es en las poblaciones. No se ve en las poblaciones, pero sí se está viendo en las grandes ciudades donde venden los consoladores que hace la señora Luz, donde venden los bizcochos, donde venden este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros estamos llegando, o ellos llegan, los extranjeros, los turistas llegan a los pueblos a exigir cosas que nunca se fabricaron ahí. ¿Para qué? O sea, exigen cosas que se fabricaron ahí para el hecho de tener un bienestar económico, para vender cosas exóticas, exotizar mercados internacionales a costa de la tradición cultural de una población que está sumida en el conflicto, que está aparte de sumida en el conflicto, está gravemente sumida en la corrupción y en la politiquería, y aparte de eso económicamente no es que esté muy bien. Eso en general. A eso pues hay que agregarle pues muchos otros factores, que los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo, no quieren ser artesanos, no quieren ser nada, quieren irse a Claro a trabajar en la alcaldía, trabajar en el hospital, se acaba el dinamismo de estos pueblos. Aparte de eso pues hay documentos de barbarie por todos lados, o sea, se están exaltando un cierto tipo de personajes y eso lo encontramos también en Dolores con el Monumento a la Cultura, entre otras cosas. Ese como tal es el informe, se contrarresta y es un poquito más profundo en las letras, pero lo que yo intento explicar es eso, es cómo una población tiene que acomodarse dejando atrás sus tradiciones a una economía naranja que lo único que está haciendo es deteriorar la tradición, acabar con la cultura, industrializando las masas, ¿sí? Y haciendo que se prostituyan cosas tan bonitas como hacer juguetes. Muchísimas gracias por la atención y pues espero se haya entendido el mensaje.